Hola, hoy vamos a ver un nuevo tipo de datos, pero para eso vamos a recordar los datos que estábamos usando hasta este momento. Hasta ahora todos los datos de nuestros algoritmos los guardábamos en tipo de datos simples, o sea, en variables que eran de tipo numérico, ya sea entero o real, datos lógicos o datos de texto o alfanuméricos. Ahora vamos a ver, vamos a aprender a usar un nuevo tipo de datos que son los arreglos, ¿sí? Hasta ahora nuestros algoritmos utilizaban en realidad pocos datos y los podíamos almacenar en variables que me almacenaban un valor en cada instante. Ya vieron en algunos ejercicios donde tal vez la cantidad de datos es mayor, por ejemplo, una serie de números, ¿sí? Que necesitamos, hasta ahora no lo hemos hecho, pero a veces, por ejemplo, nos conviene guardar una serie de números para buscar un máximo y un mínimo dentro de esa serie, que hasta ahora lo hacíamos con estructuras repetitivas, pero todos esos datos los íbamos perdiendo. ¿Cómo podemos hacer para retener esos datos y poder volver hacia atrás con información que me dio el usuario, ¿sí? O recuperar los datos que antes me dio el usuario? ¿Cómo puedo hacer? Bueno, para eso tenemos el tipo de dato arreglo que me ayuda a almacenar una cantidad, o sea, bajo una misma estructura, una cantidad mayor de datos. Nosotros de estos datos de estos tipos de datos vamos a solo ver los arreglos. ¿Y qué es un arreglo? Es una estructura, ¿sí?, que bajo un mismo nombre de variable nos permite almacenar una colección de datos. Acá dice finita, o sea, una colección de datos con una cierta cantidad de datos. Esa cantidad va a estar de alguna manera predefinida antes de comenzar, ¿sí? Y los datos que me permite almacenar tienen una característica, tienen que ser todos del mismo tipo, ¿sí? O sea, yo puedo almacenar 10 números enteros, o puedo almacenar 5 caracteres, o puedo almacenar n letras, pero todos esos datos son del mismo tipo. Si son 10 enteros, cada uno de los datos, ¿sí?, que van a ser 10, van a ser enteros. Bien, y dentro de lo que son los arreglos, nosotros vamos a ver arreglos unidimensionales, que son los vectores, y bidimensionales, que son las matrices. Multidimensionales podríamos pensar, por ejemplo, en un cubo, pero no los vamos a ver. Nosotros vamos a ver vectores y matrices. ¿Qué característica tiene este tipo de datos arreglo? Todos esos elementos que me permite almacenar se almacenan en posiciones contiguas, o sea, uno al lado del otro. Tienen, ya lo dijimos, un mismo nombre, o sea, la variable, el nombre de la variable que lo identifica es un nombre y representa ese nombre a todos los elementos. Pero cada uno de esos elementos son referenciados por un índice, ¿sí? Entonces yo voy a decir el elemento 1 del arreglo, el elemento 2 del arreglo y así sucesivamente. Y podemos tener un acceso directo. Por ejemplo, yo puedo decir quiero usar el elemento 7 del arreglo. Eso es lo que quiere decir con esta frase: se tiene acceso directo, aleatorio a los elementos individuales del arreglo. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta es que es una estructura de datos estática, o sea, no va a cambiar el tamaño, ¿sí? Tengo 10 elementos durante todo el algoritmo, toda la ejecución del algoritmo van a ser 10 los elementos. Tengo 5 elementos, siempre van a ser 5 los elementos. Puede ser
que en alguno de los elementos del arreglo no tenga información, pero nunca voy a poder tener más elementos que los que me permite almacenar el arreglo. Bien, vamos a ver. Los vectores. Es un arreglo de una dimensión. Si lo quieren ver gráficamente, sería algo como esto que les muestro acá, ¿sí? Como una especie de casillero, ¿sí? Esto es un arreglo de tipo vector, sería en este caso, o sea, de una dimensión. Es un arreglo que tiene el nombre A, que contiene 10 elementos, ¿sí? Y son elementos de tipo entero. ¿Qué tengo acá diferente? Tienen un índice. Este índice que me enumera los casilleros de mi vector es el que me va a permitir acceder a cada uno de estos elementos. Entonces, si yo digo el vector A en el lugar 5, que lo voy a decir de esta forma, A corchete 5 y cierro el corchete, es igual a 100, ¿sí? Porque en el vector A, en el lugar 5, tengo almacenado el elemento 100. Pero yo no necesariamente tengo que decir con números ese índice. Puedo decirlo usando una variable. Entonces, si yo digo que tengo la variable i, que vale 7, por ejemplo, en este caso, el elemento del vector A, el elemento i, o sea, el elemento 7, dice que es igual a un 4. Si yo miro acá en el gráfico, tengo que en el lugar 7 del vector A, tengo el elemento 4. Entonces, de esta manera puedo yo hacer referencia a todos los elementos del vector A, ¿sí? Cada elemento del arreglo puede ser utilizado como lo hacíamos con variables simples. Yo después con A en el lugar I, que I puede tener cualquier valor entre 1 y 10, ¿sí? Puedo hacer todas las mismas cosas que hacía con cualquier variable, en este caso de tipo entero, ¿sí? ¿Por qué? Porque los datos de mi vector son enteros, entonces yo puedo sumar elementos, restarlos, todas las operaciones que yo podía hacer con enteros, las voy a poder hacer con cada uno de los elementos del vector, ¿sí? Siempre tienen que tener en cuenta que cuando quiero hacer referencia a alguno de los elementos del vector, tengo que hacerlo de esta forma. A, y entre corchetes, la posición del vector que yo quiero usar en ese momento. Si yo digo simplemente A, me estoy referenciando a toda la colección de elementos. Con eso no puedo hacer ninguna actividad. Esta variable, así vista como un todo, solo la voy a usar cuando yo necesite pasar toda esa colección como parámetro, por ejemplo, de un procedimiento. Bien, y cuando los arreglos son bidimensionales, ¿qué pasa? Es muy similar lo que pasa, ¿sí? El tema es cómo lo vemos en forma gráfica al arreglo bidimensional y cómo hacemos para referenciar cada uno de los elementos de ese arreglo bidimensional, o sea, de esa matriz. Para poder hacer referencia a un elemento en particular de esta nueva forma de almacenar la colección de elementos,
es mediante dos índices. Yo voy a tener un índice que me hace referencia a la fila y otro índice que hace referencia a la columna en la que se encuentra ese elemento. Entonces, si yo quiero usar este 555, ¿qué va a ser? La matriz, que se llama M en este caso, en la posición 2, 2, ¿sí? Porque es la fila 2 y la columna 2. Esto es muy similar a lo que ustedes usan como matrices en álgebra, en todo lo que es matemática. Entonces, simplemente el arreglo bidimensional me sirve para organizar los datos, ¿sí? En forma de una matriz, que es una forma muy usada para la resolución de problemas mediante un programa de computación. Luego es todo similar a lo que les dije con los arreglos. Si yo quiero hacer referencia a un elemento en la matriz, pongo el nombre de la matriz y entre corchetes la posición. M en la posición 2, 3 es fila 2, columna 3 es este elemento que es el 54. Una cosa a tener en cuenta es que siempre es primero la fila y después la columna, ¿sí? Igual que en los arreglos, yo puedo usar para hacer referencia a la fila y a la columna a la que quiero hacer referencia en la matriz, puedo usar variables, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, si f vale 4 y c vale 2, m en la posición fc es el valor 85. Fila 4, columna 2, es el valor 85. Luego, con cada uno de los elementos de la matriz, yo puedo realizar cualquier operación como si fuese una variable, en este caso también son valores enteros. Si el contenido de la matriz fuese texto, yo puedo hacer todo lo que podía hacer con las variables de tipo texto. Si el contenido de mi matriz son valores lógicos, ¿sí? En cada lugar de la matriz tengo valores de verdad, verdadero o falso, podría hacer todas las mismas operaciones y usar estos elementos como cualquier variable de tipo lógica. Bien, ¿cómo los definimos a estos arreglos? Ya sea de una o de más dimensiones, lo que vamos a hacer es definir, acá está el ejemplo de lo que habíamos visto en la diapositiva anterior como el vector, que el nombre era A. Entonces simplemente lo vamos a definir como definíamos cualquier variable. Vamos a definir A como entero, porque los valores que almacenaba mi vector eran de tipo entero. Pero lo que usamos es una sentencia especial que es dimensión, donde yo digo de qué tamaño es esa variable. Con esta sentencia es con la que yo digo que la variable A que almacena enteros va a ser un vector de tamaño 10. O sea que en esta sentencia es en la que yo estoy expresando que A es un vector de 10 lugares. ¿Y de qué tipo son esos 10 elementos? Es lo que dije acá cuando definí A. Entonces, con esta sentencia decimos que A es un vector que va a almacenar 10 elementos enteros. En el otro ejemplo, en el que teníamos una matriz, ¿sí? En el ejemplo era una matriz de 4 por 4 valores enteros, defino M como entero. Por ahora, M es una variable que almacena valores enteros. Cuando yo digo dimensión M 4,4, estoy diciendo que M ahora es una matriz de valores enteros
que tiene 4 filas y 4 columnas, ¿sí? Acá lo importante es siempre tener en cuenta que el primer valor son las filas y el segundo valor son las columnas, ¿sí? Igual que para hacer referencia a cada uno de los elementos. Bien, ¿cómo los usamos? Tenemos que pensar en que tenemos una colección de elementos, ¿sí?, referenciados por un único nombre y un índice, pero los vamos a tratar como cualquier variable. Entonces, tenemos que tener en cuenta que no podemos decir leer A y voy a poder leer todo el vector de 10 elementos, o leer M y voy a poder leer toda la matriz de 4×4. Tengo que leer y escribir elemento por elemento. Y para mostrar los datos que tengo almacenados en una matriz o en un vector, tampoco voy a poder hacer como lo hacía anteriormente con las variables que decía mostrar y mostraba el contenido de la variable de toda la colección. Tengo que ir mostrando elemento a elemento. Para esto vamos a hacer simplemente un algoritmo de ejemplo de cómo leer y cómo mostrar los elementos de estos nuevos tipos de datos.